Bienvenidos a Proyecto Iluminación. Yo soy Carla. Y yo soy Abel, y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia y de varios meses de charla acerca del significado de la vida. Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad. Te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Proyecto Iluminación. Estamos aquí con Abel, bienvenido. Hola Carla, gracias, bienvenida también a un nuevo episodio del Proyecto Iluminación. Muy contentos de seguir con estos temas, espero que les esté siendo muy útil y que nos sigan compartiendo pues qué más otros temas quisieran que abordemos. El día de hoy, ¿qué tenemos para todos nuestros escuchas, Carla? Pues hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, muy bonito, hablando de que, bueno, es un tema que nos va a llevar muchísimo a la liberación, ¿no? Es el perdón. El perdón, yo creo que, la verdad, es un tema que considero que la gente no ha trabajado, o sea, es decir, bueno, no todos, pero que hay mucho resentimiento en el mundo, mucha gente molesta, enojada, y por eso a veces tantas discusiones, tantas guerras, todo este tema, ¿no? Aparte de otros por ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo un poquito cada uno para nosotros qué es el perdón realmente, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de lo que otras filosofías dicen. Claro, fíjate que ahorita eso que acabas de decir, que del resentimiento, creo que es algo clave dentro del tema del perdón, porque el resentimiento es lo que afecta tanto a las personas, inclusive aparte anímicamente, creo que también fisiológicamente, ¿no? Hasta creo, no sé por ahí si la biodescodificación o bioneuroemoción habla sobre que hay una relación entre el resentimiento y temas como de cáncer o algo parecido a ese tipo de enfermedades. Y cuando dices que es un tema muy bonito, yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, también pienso que es bonito cuando ya uno lo puede aplicar. Ah, bueno, claro. Sí. Antes de eso, quizá es difícil, cuesta en algunas personas. Entonces, ¿qué es el perdón? Fíjate que yo era, y por eso me llamó la atención la palabra resentimiento, yo era muy resentido. Veía las cosas muy personales, quizá porque tuve algunos temas no fuertes, ni siquiera como muy drásticos, pero sí algunos temas como de bullying o sensación como de rechazo o algo así en mi infancia, que ya uno va entendiendo que es uno mismo, ¿no? El que lo va interpretando así, pero ya lo iremos desglosando. Y entonces, cualquier cosa que me dijeran, cualquier cosa que hasta me retroalimentaran, aunque fuera para mejorar, me molestaba, lo tomaba como muy personal y generaba resentimiento con la otra persona. Uh-huh. Hoy en día he aprendido a liberarlo, a perdonarlo, a no tomarlo personal, pero también está claro, y de una vez yo lo pongo así, una cosa es perdonar a la persona que ha hecho algo que tú consideras que no es adecuado hacia ti, y otra cosa es mantenerlo cerca. Uh-huh. Es decir, si yo veo que no somos compatibles o no me agrada mucho la interacción, bueno, te perdono por aquello que yo pienso que me hiciste, porque realmente, ya veremos por qué perdonamos, pero que si no me interesa la interacción, pues me alejo y me voy a otro lugar, ¿no? O sea, creo que se vale esa, desde mi punto de vista. ¿Qué es el perdón? Hay una partecita de una poesía de Borges que dice: el perdón purifica más al ofendido que al ofensor. Uh-huh, totalmente. Y no es que perdonemos para que tú te purifiques, te liberes o te sientas ya sin culpa. Es que yo perdono para yo liberarme, para yo sentirme libre precisamente de ese gif, de esa rumiar. Para mí un perdón, cuando yo no perdono, sigo teniendo un gif como en Facebook, el gif que se está moviendo. O sea, eso que me hiciste, me sacaste la lengua, lo sigo recordando. Y algo que hace nuestra mente es, cada vez que recordamos algo, lo maquilla con una interpretación. Entonces voy creando capas y capas de interpretaciones negativas, y ya no solamente me incomodó aquello que dijiste, ahora ya te odio por aquello que hiciste. Pero yo fui el que generé ese odio con el rumiar, con ese gif que se repite en mí. De tal manera que no perdonar implica mantener ese gif y acrecentarlo, y perdonar significa ya, pararlo, eliminar el GIF. No eliminamos lo que pasó, pero sí la forma en que lo interpretamos, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo compartir de mí. Tenía mucho resentimiento, empecé a ver las cosas más como son y decir, soy yo, güey, o sea, soy yo el que
el que lo ve así, soy yo el que se siente mal, soy yo el que se siente rechazado, humillado, como tú quieras. Y entonces comencé a fluir y comencé a perdonar, entendiendo que es por mí. Uh-huh. No por el otro. Sí. Fíjate que, bueno, en mi caso, yo siempre me he considerado una persona no resentida, o sea, que no guarda resentimientos. Siempre, por ejemplo, desde que yo estaba en el colegio, con los amigos, ya ves, cuando estás niño y que te hacen algo y cuando tú estás en la secundaria, en la prepa, es como lo peor del mundo y ya no vuelves a hablar nunca, ¿no? Yo nunca congenié un poco con estas ideas. Entonces yo siempre decía, no, pues a mí no me cuesta perdonar, porque si me hacen algo y después llegan y me dicen, oye, una disculpa, yo no tengo problemas en perdonar a la persona, ¿no? Después obviamente fui entendiendo que, bueno, eso realmente o sea, ahora para mí eso no es perdonar, simplemente era una manera también de ser aceptada, Uh-huh. o sea que yo era como, me hacían algo y luego llegaban y me pedían perdón, y para no perder esa amistad, para seguir siendo aceptada, para seguir siendo parte del círculo, yo decía, sí, no hay problema, ¿no? Pero me quedaba con esos sentimientos profundos, ¿no? Tal vez a lo mejor muy inconscientes, y si la persona no venía a pedirme perdón, no era que no la perdonara, pero no tenía esa liberación, ¿no? De la que ahorita tú estás hablando. Entonces ya después yo fui entendiendo un poquito más lo que realmente significa el perdón, y ahora te puedo decir que para mí la palabra que más me gusta que pueda definir el perdón es trascender una situación de dolor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo sucede en tu vida que te ocasiona dolor, si tú genuinamente generas un perdón, te da libertad y lo puedes trascender con un aprendizaje incluido. Es decir, no sé, un ejemplo. Tenía una pareja y me fue infiel. Entonces, yo puedo perdonar, ¿no? Esa situación, pero si a mí no me da paz, entonces no es un perdón. Si yo lo trasciendo, genero un aprendizaje, entiendo todas las circunstancias que pueden estar involucradas, que ahorita vamos a ver un poco del tema, y lo puedo trascender y yo estoy en paz, entonces para mí eso ya es un perdón. O sea, es trascender esa situación de dolor, generar como ese aprendizaje y que estés en paz, ¿no? Y estés en tranquilidad. Porque un poco ahorita lo que tú decías, yo tengo una frase que me encanta, que dice, tener resentimiento es como tomarte un veneno diario tú, o sea, una gotita de veneno diario y esperar que el otro se muera. Uh-huh. O sea, es estarte envenenando tú. El otro está feliz. O sea, a lo mejor el otro, no sé, rompes con una pareja, el otro se va con otra mujer o con otro hombre, en dado caso, y esa persona es feliz y tú estás envenenándote constantemente. Esto a mí me encantó, de hecho yo lo llegué a ver en un libro que se llama Emociones que matan, del doctor Dan Colbert, y ahí fue cuando dije, claro, o sea, es que esto tiene muchísimo sentido. O sea, si tú estás teniendo un resentimiento hacia la otra persona, el que está produciendo todos estos cambios bioquímicos en tu cuerpo eres tú, y la que se va a morir eres tú, porque tú te estás tomando ese veneno diario del rencor, del resentimiento, del odio, del que le vaya mal al otro, ¿no? Porque constantemente estás deseando que al otro le vaya mal cuando tienes este tipo de resentimientos. Entonces, otra importante, ahorita lo que tú decías, no tienes que seguir viviendo bajo el mismo techo o dormir en la misma cama, ¿no? Claro. Con la persona. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, si hay yo considero que si hay un deje de una emoción negativa, entonces no es perdón. O sea, puedes perdonar, pero para mí la vara que mide esto es qué tan en paz te sientes el a lo mejor hablar con la persona sin que tengas que seguir durmiendo en la misma cama. O sea, esta relación cordial, este sentimiento o este amor hacia la otra persona de que espero que de verdad te vaya bien, porque estoy entendiendo que esto no tiene nada que ver contigo, es todo conmigo, ¿no? Pero nuestros caminos van separados ahora, ¿no? Sí. Pero te puedo amar, o sea, y te puedo abrazar y te puedo desear lo mejor del mundo, pero ya separados cada quien. Sí, fíjate que eso me pasó con mi papá. Con mi papá había una relación muy estrecha cuando yo era niño, pero como hacía cositas que luego le afectaban a mi mamá, yo no me daba cuenta. Por ejemplo, me decía, yo tenía que unos 5 o 6 años, me decía, ve y dime qué están hablando tu mamá y tu tía o así. Entonces yo ya iba ahí de chismoso y le decía a mi papá. Y luego a veces por ese tipo de chismes y se peleaban y mi papá le llegó a pegar a mi mamá por mis chismes y por mis cosas. Entonces imagínate toda la carga de culpa que generé. Y después cuando empecé a crecer y me di cuenta de lo manipulador que podría estar siendo mi papá conmigo, pues le empecé a generar mucho resentimiento. Claro. Y llegué, o sea, en mi adolescencia, no sé, a los 12, 14 años, llegué a mentarle la madre y decirle, te odio, chinga tu madre, espero que nunca hayas nacido, así, ¿no? Feo. Wow. Entonces, nuestra relación fue un poquito caótica, pero él siempre me quiso, o sea, siempre era como, yo, a pesar de que era de un carácter muy fuerte, tuvo varias esposas, muchos hijos,
Sorta con el que me llevo tiene cerca de 70 años, medio hermano. Entonces, con ellos siempre dicen que fue muy ojete, muy duro. Nació mi papá en 1913, o sea, Wow. épocas de la revolución, o Sí, terminando la sí, sí. revolución, o así, ¿no? Y entonces conmigo no, fue muy buena onda, pero ya cuando yo era súper desgraciado con él. Total que cuando yo tengo 18 él fallece, entonces unos meses antes de fallecer, él me empiezo a dar cuenta, yo tenía ya 18 años, me empiezo a dar cuenta de como de esto que estamos hablando, de decir, a ver, es que todo este resentimiento y esto, yo no me quiero quedar con él y que con esto y que él se vaya. Ujú. Y me acuerdo que en el hospital donde él falleció, pues unas horas antes de que falleciera, fui y hablé con él, estaba en coma, ya no me escuchó así despierto, pero me dijo el médico que sí me escuchó y lo supe porque me estaba apretando la mano cuando le decía que ya me iba. O sea, ya me voy, papá. Y me apretaba la mano. Entonces dije, pues me está escuchando. Y ahí fue cuando me sinceré y le dije, ¿sabes qué? Fui un pendejo, perdóname, perdonémonos, yo te perdono todo lo que hiciste. Entiendo que así viviste, así fue tu infancia también, tus papás, no sé, tu educación. Te libero y también tú perdóname, vete con como Tranquilo. tranquilo, etcétera. Y esa fue como el primer perdón real que di, que me liberó completamente. Inclusive yo traía ese resentimiento de por qué le pegaba tanto a mi mamá, pero una vez le pregunté a mi mamá, mamá es súper un pan de Dios, o sea, es todo Dios, amor y así. Y un día le pregunté a mi mamá que por qué ella no estaba enojada, por qué ella no estaba mal con todo eso. Y la forma en que ella se expresa de mi papá es totalmente lo contrario. No sé si sea por un tema ahí de trauma o de merecimiento, o lo que no sé, pero para ella no fue mala persona. Y para mí sí dije, no, si la afectada cree que no fue una mala persona. Suele pasar. Ajá, entonces yo fue cuando dije, ¿sabes qué? Libero. Y te juro, Carla, que soñé a los pocos meses de que mi papá falleció en una iglesia allá en Salvatierra, donde somos, que él salía de una iglesia, de esa iglesia donde fue pues ¿cómo se le llama? La ceremonia. Ajá. Y sale de esa iglesia, mi papá siempre vestía como tipo mafioso italiano, o sea, siempre de traje, sombrero y lentes de esos de fondo de botella. Sí parecía mafioso. Entonces sale de ahí con un traje como beige claro y simplemente se despide, todo iluminado. Se despide de mí, sonriendo, yo también, se regresa y se cierran las puertas. Entonces dije, wow, o sea, eso para mí fue el símbolo de la liberación del perdón. Entonces ahí entendí lo importante de no tener resentimiento, porque el que sufre, el que se carcome por dentro es uno. Claro, es el que tiene el resentimiento. Sí, Y fíjate que ahorita que mencionaste esto sobre incluso el tener un resentimiento por algo que ni siquiera te hacen a ti, ¿no? exacto, ándale. Eso es impresionante porque cuánta gente no está molesta con una tercera persona que no le hace nada a ella directamente. Y esto me encanta y bueno, y lo quiero comentar, creo que vale la pena, ¿no? Es el famoso triángulo dramático, que es el del víctima, el victimario Ajá, y el salvador, ¿no? O sea, el víctima es aquella persona que para nuestros ojos, desde acuerdo a nuestra percepción, está sufriendo por causa de un victimario. Entonces tú te haces el salvador o de alguna manera intentas como abogar por la víctima y luego pasa lo que pasa con tu mami, ¿no? La víctima no se siente víctima, ¿no? La ajá, víctima es como, exacto. a ver, ¿tú qué? Pues es mi marido, yo sé lo que hago. Luego pasa algo peor, me ha pasado que yo soy el intermediario, el salvador, el que no es justo que hagas esto con ella, no es justo que tú no sé qué, y al final ellos se reconcilian y ya me dejan de hablar. Claro, sí, sí, sí. No, y es que es muy fácil pasar de víctima a victimario y luego a salvador. O sea, estás Sí, como en ese votando, juego. ajá, estás en ese juego y estás votando en las tres áreas, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Si no te están haciendo a ti algo directamente, con menor razón deberías de tener un resentimiento hacia la otra persona. Y con mayor razón está hablando más de ti que de la Sí, otra persona, ¿no? O de la situación en sí. Entonces, esto es súper importante. Ahorita vamos a hablar un poquito de los tips o de las cosas que podemos ir generando o practicando para entender y crear esta conciencia de perdón, ¿no? sí, fíjate, a mí me gustó mucho una frase del curso de Milagros, que la tengo anotada y quisiera compartirla. Y tocamos ahorita, si quieres, un poquito de lo del curso de Milagros. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Eso está genial. Por lo que yo estudio, la neurosemántica, la neurolingüística, esto está genial porque es verdad. O sea, si yo no perdono y alguien me dice, ¿por qué no lo has perdonado? A fuercita tienes que emitir juicios. Y ya vimos en el tema de los juicios que todo juicio no es más que, o sea, salen de tu sistema de creencias, de tu percepción. No son la neta del planeta. No es una verdad Solamente, absoluta. exacto, no es una verdad absoluta. Entonces, no perdonar crea juicios en ti y esos juicios
tú los tienes que estar justificando con otros juicios, con otro sistema de creencias. Entonces es un desgaste mental, emocional, es un rumiar constante, es una fatiga tremenda. Es como cuando tenemos un trauma. Ese trauma, cuando no lo resolvemos o trascendemos, como me gusta como lo dices, cuando no lo trascendemos, es un GIF que se mantiene inconscientemente todo el tiempo, el trauma del rechazo, y entonces nos sentimos todo el tiempo rechazados, el trauma de no ser aceptados, ¿no? Entonces siempre pienso que no me aceptan, que necesito hacer un montón de cosas. Inconsciente, así funciona más o menos el no perdonar. Tengo que estar manteniendo inconscientemente un cúmulo de ideas, de creencias, de emociones hacia esa persona o hacia esa situación, porque a veces no perdonamos, no sé, a Dios porque nos creó así, o al mundo porque es de tal forma, o a lo que sea, ¿no? A la humanidad en general. Y entonces nos vemos obligados, como decía, a justificar. Por tanto, cuando uno perdona, lo contrario sería evitar el juicio, lo que habla el curso de milagros, corregir la percepción, date cuenta que no está pasando lo que crees que está pasando, o no pasó lo que crees que pasó. Totalmente, y fíjate que ahorita que mencionaste esto de incluso el no perdonar a Dios, a la vida, ¿no? Y todos estos temas, y que es un poco esta parte de cómo tú le pones el significado a las cosas, ¿no? Y si para ti, por ejemplo, el que golpeen a una mujer significa o tiene un significado terrible, que yo no estoy diciendo que no lo sea, pero muy probablemente para la conciencia de antes o la gente como crecía anteriormente era algo normal, ¿no? Sí. Se normalizó en su momento. Obviamente hay alguien ahí que va a salir y va a decir, oigan, como que esto no está tan padre, ¿no? Y vamos a cambiar un poco este pensamiento. Y está padre, pues así vamos evolucionando un poco, ¿no? Pero a mí me encanta el saber, cuando me doy cuenta que cuando traes un resentimiento o no has perdonado a alguien, tú no estás en este momento. Tú estás constantemente viviendo en tu pasado. Exacto. Y esto es algo súper importante que la gente tiene que entenderlo. Tú no estás disfrutando tu vida hoy. Estás anclada a tu pasado. Entonces, como estás anclada a tu pasado, constantemente estás repitiendo las mismas emociones y constantemente estás repitiendo las mismas decisiones, las mismas acciones, etcétera, etcétera, que te va a generar el antiguo yo. O sea, vas a seguir anclado a ese pasado, vas a seguir comportándote como ese pasado y por lo tanto hoy vas a seguir obteniendo los mismos resultados. Ahora, esto lo comento porque cuando no se trasciende, que por eso es la palabra trascender que me gusta tanto, cuando no se trasciende esto y seguimos anclados en el pasado, pues en nuestro presente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces vamos a seguir generando de alguna manera como las mismas emociones con situaciones diferentes. O sea, si yo no he perdonado a mi pareja que me fue infiel, pues es muy seguro que voy a seguir topándome con hombres que sean infieles, ¿no? O a lo mejor y no con hombres, pero sí con otras circunstancias que me generen la misma emoción de traición o la misma emoción de abandono o de rechazo, ¿no? Entonces es súper importante esto porque no estamos viviendo nuestro presente, estamos viviendo en un pasado siempre, constantemente. Entonces, ¿cómo quieres cambiar tu vida si tu mente y tu cuerpo, al final de cuentas, porque bioquímicamente estás produciendo las mismas emociones, están constantemente en tu pasado? Y yo creo que esto es, ahorita que mencionaste un curso de milagros, que me encanta también cómo lo maneja y que en curso de milagros te dice, el perdón es la herramienta para ese cambio de percepción. Uh-huh. Cuando tú perdonas y liberas, es que, o sea, va a haber un despertar de conciencia, va a haber un cambio de percepción y entonces las cosas a tu alrededor van a empezar a cambiar. Y no es que las cosas cambien, yo siempre les digo, no es que de repente vayan a salir hadas y duendes, o sea, no, es las cosas van a cambiar por el simple hecho de que tú cambiaste, vas a ver las cosas diferentes. Sí, y hay un perdón todavía de todo lo que dices, por supuesto que es buenísimo, pero ahorita que mientras tú hablabas, yo hacía conciencia, reflexionaba, me fui, me vi, regresé y demás. No, al contrario, lo que tú estabas diciendo, pues me estaba ayudando a entender. Y me di cuenta de algo que también el curso de milagros lo dice, o sea, el mayor perdón es perdonarte a ti mismo. Claro. Como dice Marta Salvat, me perdono porque no lo pude hacer mejor, uh-huh. ¿no? Hice lo que podía, no lo pude hacer mejor, pero el otro perdón es, me perdono a mí mismo por haberme afectado tanto por este resentimiento con la otra persona, uh-huh. o por el no perdonar al otro. Es decir, el no perdonarte a ti, lo que está haciendo es autoflagelándome, me estoy yo afectando, me estoy yo lastimando, es como si trajera pues un látigo, ¿no? Uh-huh. y estar todo el tiempo flagelándome por esto. Entonces, cuando yo perdono, pues creo que deberíamos perdonar tanto a la otra persona como a mí mismo. Me uh-huh. perdono por haberme causado esto al no liberar, al no perdonar esto. Uh-huh. ¿Tú cómo ves eso? Fíjate que, bueno, hablando
ahorita que mencionaste esto de autoflagelarnos, a mí se me hace súper importante la parte de la ley del espejo. O sea, no es que el otro me esté haciendo algo, es que yo me lo estoy haciendo a través del otro. Y esto me encanta porque regresamos, y también lo decía Marta Salvat, y bueno, el curso de milagros se dice, ¿no? Es yo me conozco a través del otro. Entonces, si yo creo que el otro me está lastimando, es que yo me estoy lastimando, sí. ¿no? Que es un poco lo que estás comentando. Y esa autoflagelación, pues al final, esa culpa, ese resentimiento, ¿qué es lo que genera? Siempre. Cuando alguien es culpable, ¿qué hay atrás de eso? El castigo. Siempre. Entonces siempre va a haber un castigo. Por eso hay mucho de autocastigo. Inconsciente. Sí. O sea, no me va bien en mi vida porque fulanito me traicionó hace 30 años. Pero es que no te estás dando cuenta que como te traicionó hace 30 años y tú te quedaste en ese pasado y no perdonaste, que no te perdonaste a través de esa persona, tú sigues actualmente autoflagelándote o castigándote por lo mismo. Entonces, cosas que pasan en tu vida van a ser cosas que de alguna manera representen un castigo a lo que tú hiciste o en ese momento te hicieron o más bien te hiciste a través del otro, ¿no? Entonces, esto es como súper importante entenderlo porque no se trata del otro, se trata de tu espejo, perdón, se trata de el conocerte a través del otro. Fíjate, es como la historia esta que me gusta contarla en diferentes espacios del monje y el escorpión. Un monje ya muy anciano que iba por ahí caminando pues en el, ¿cómo se llama? Como convento, bueno, no es convento, bueno, el monasterio. Y pues iba por ahí ya muy viejito caminando y uno de sus alumnos pues lo empieza a seguir porque dice, ya está bien viejito, no quiero que le pase algo. Y empieza a introducirse ahí en el bosquecito y de pronto hay un riachuelo y el viejo monje ve que hay un escorpión que se está ahogando y entonces trata de salvar al escorpión y el escorpión le pica. Entonces suelta el monjecito al escorpión porque le duele el pinchazo y atrás está el alumno y ay no, mi maestro, lo va a matar el escorpión, pobre. Y nuevamente mete la mano el viejo maestro y otra vez ¡pum! Le mete y pues obviamente le duele. Claro. Y y sale rápido el alumno y dice, maestro, por favor, deje de hacer eso. ¿Qué no ve que la naturaleza del escorpión es esa, defenderse y matar? Lo puede matar, maestro. Y entonces él voltea, el maestro voltea, se le queda viendo con una mirada a su alumno y le dice... Tan compasiva como son. Tan compasiva y tan... ay, cabrón. Y le dice, sí, correcto, la naturaleza de ese animal es defenderse y matar si es necesario por su sobrevivencia. ¿Y cuál es mi naturaleza? Mi naturaleza es la compasión, es ver en pro de la vida, de los seres sintientes. Y le dice, alumno, que nunca se te olvide que la naturaleza de otro ser no cambie tu naturaleza. Yeah. Y entonces lo que busca es otra herramienta, agarra una gran hoja que estaba por ahí y con la hoja levanta el escorpión y lo saca. Oh, me bonito. Encanta esa historia porque es verdad, en cuanto tú te dejas llevar por el otro, has perdido tu naturaleza y has adoptado la de él. Entonces, si la naturaleza que está bien del escorpión es defenderse y ahora tú empiezas a atacar, te pusiste al tú por tú, pero tú perdiste tu naturaleza. Entonces, a esto me surge una pregunta. ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? Digo, no tiene que ser la misma para todos, quizá compasivo, ser de luz, todo amor y paz. Pero si es todo amor y paz y en cuanto hay tráfico, mientas madre, pues te dejaste llevar por la naturaleza del caos externo. Claro, y bueno, hablando un poco de esto que tú comentas, en un curso de milagros, y la verdad es que a mí me gusta la filosofía del curso de milagros, el cómo lo transmite, es que que realmente lo único que existe es el amor, ¿no? Entonces, hablando un poco de este tema, es esa parte de ilusión, esa parte, como tú dices, si realmente no hay nada más que amor, y tú vas en el tráfico y te empiezas a enojar, es que esa es una ilusión que tú te estás creando con tu mente. O sea, realmente no es que el tráfico sea malo, es que tú le estás dando ese significado a través de tu mente y estás fabricando una ilusión y le estás dando ese significado negativo, ¿no? Entonces, me encanta esto que tú comentas del monje y del escorpión, porque claro, es conectarte con quien tú realmente eres y de alguna manera trabajarlo constantemente, pero para esto yo creo que sí es importante el entender que yo me conozco a través del otro para llegar a eso, ¿sabes? O sea, para llegar a mi verdadera naturaleza, para llegar a mi verdadera esencia, estamos programados a final de cuentas con una sociedad que piensa de cierta manera, que nos dice que tenemos que actuar, que ser, que tenemos que ser resentidos inclusive, ¿no? De que no le hables, si te hizo eso, mándalo a la fregada sí. y no le vuelvas a dirigir la palabra, o sea, ¿sabes? O sea, tenemos como constantemente este bombardeo de emociones negativas y de resentimientos y todo,
Pero cuando tú estás en silencio, hay un libro que me encanta, que lo recomiendo muchísimo, se llama El Silencio, de Thich Nhat Hanh, Ujú. que dice, habla mucho de la importancia que es estar en silencio contigo mismo, ¿no? O sea, no estar buscando estímulos. ¿Qué pasa cuando yo me enojo con alguien? O sea, siento yo que esa persona me hizo un daño, yo voy y busco un consuelo con alguien que me diga que yo tengo razón, que el otro es un desgraciado. O sea, siempre es como que Sí, buscamos que nos confirmen esa creencia, ¿no? De que, ¿qué crees que me hizo este? ¿Qué le pasa, no? ¿Para qué? Para que otra persona me diga, ay, amiga, qué bárbara, no, mándalo por un tubo, no, 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 o sea, mándalo a la fregada. Pero cuando llegas con alguien y te dice, a ver, ¿y tú por qué crees que pasó esta situación? Y te hace indagar un poquito, hacer introspección, te das cuenta que eres tú la del tema, ¿no? O sí. sea, no el otro, no, Y no no, te gusta al y inicio. no te Yo gusta, soy claro. pésimo para eso, para hacer un buen escucha en cuanto a que quieras que te dé por tu lado, porque tú puedes llegar como víctima Claro, y yo soy mucho de no ya sé. evitar el victimismo, Claro, de responsabilizarnos, ¿no? esa es la Y palabra. entonces en cuanto llega alguien y me empieza a contar, yo empiezo a decir, ok, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú qué esto? Y ya no empieza a gustar mucho y es Ajá. como que ya me voy, me voy Sí, a claro. buscar a alguien que sí me dé por mi lado. Pero es la realidad, o sea, darte cuenta de que hay más de tu cancha de lo que tú crees para resolver las cosas. Hay dos cosas que se resuelven, el juego interno y el juego externo. Ahorita lo del perdón es principalmente el juego interno. Es decir, si tú me sacas la lengua y yo me ofendo, el que está perdiendo soy yo, el juego interno. Y el juego interno yo soy dueño completamente de las reglas. Ujú. Entonces yo soy el que puede decidir esa sacada de lengua qué significa para mí. Otra cosa es el juego externo. Imagínate que me estés dando cachetadas. Pues bueno, o sea, hay dos cosas a resolver. El cómo me hace sentir que me des cachetadas. No sé, nos fuimos a una fiesta y te pusiste bien happy. Se te subieron las copas. ¿Qué me sabes? Como sucedió ayer. No, no. Y empiezas a cachetearme, ¿no? Tú, para que siempre hablas de más en Proyecto Iluminación. Y yo así de, ¿qué te pasa, Carla? Y entonces el juego interno sería, ok, a ver, Carla está así, no lo está haciendo a propósito, bla, bla, Entender. bla, entender. Ya gané el juego interno. Aún no he ganado el juego externo porque me están doliendo los cachetadones. Claro, Entonces el juego externo sería, desde esta tranquilidad, buscar una forma de resolverlo, claro. quizá ya llevarte que te duermas, o decirle Oye, a alguien oye. que, ajá, o me voy, o lo que sea, o te corro si es mi casa, Claro. y después lo platicamos. Ajá. Pues siempre hay dos juegos, pero del que estamos hablando ahorita es del juego interno, porque si tú resuelves el juego interno, créeme que es súper Sí. más sencillo, factible resolver el juego externo, por muy complicado que parezca. Totalmente. Y fíjate que yo creo que, bueno, uno de los, o el para qué perdonar, el objetivo más grande del Ujú. para qué perdonar, para mí es la paz interior, el tener una paz interior y evolucionar. Creo, y algo que dice mucho Tony Robbins que me encanta es, la gente no quiere más dinero, la gente no quiere más amistades, no quiere un negocio exitoso, lo que quiere es seguir progresando, ¿no? Hablando un poco de objetivos. Entonces, la parte emocional y espiritual es lo mismo, o sea, si nosotros nos estancamos, empezamos de alguna manera a bajar nuestra frecuencia, a ser un poco más, pues sí, nos quedamos literalmente estancados y ya no crecemos. Y el hecho de ir creciendo y evolucionando y mejorando nuestra manera de percibir el mundo y de sentirnos más en paz con nosotros mismos, considero yo que es una manera maravillosa de darle un sentido a la vida, ¿no? Entonces le das mucho más sentido a la vida cuando logras como hacer todas estas cosas y dices, wow, sí es posible. Porque claro, luego están las creencias de que no, no es posible, ¿no? Y esta famosa frase que como me encanta, que dice, yo perdono, pero no olvido. Y dices, a ver, es que no saben, o sea, no has perdonado, porque, o sea, el que perdona no es que olvide, pero el que perdona es el que, a mi parecer y desde mi perspectiva, es el que deja de darle ese significado y entonces pierde Ujú. todo el sentido la situación. Por lo tanto, puede que lo olvides, porque, o Sí, sea, hay el no hay tema, tema. yo entiendo esa frase y estoy a la mitad de acuerdo y a la mitad en desacuerdo. En donde estoy de acuerdo es que es correcto que no es bueno olvidar, pero una cosa es el contenido, o sea, el contenido es me cacheteaste. Eso no se olvida, o sea, ya sé que me cacheteaste, pero el cómo yo vivo ese cachetadón de recuerdo, o sea, el que yo te diga, no manches, ¿te acuerdas cuando me cacheteaste? Wow, o sea, estuvo muy divertido cómo te pusiste. Eso es diferente. Uh No -huh. olvidé, pero lo recordé de una forma diferente que a los dos nos sirve, está padre. Diferente a, no, si te sigo hablando, pero yo no me acuerdo que me cacheteaste. Yo me acuerdo que me cacheteaste y bueno, o sea, nada más te digo eso. Es Sí, diferente, no, ¿no? claro, totalmente de Entonces sí acuerdo. entiendo la frase, pero lo que sí hay que olvidar, entre comillas, es el cómo lo viviste negativamente. Eso Uh -huh. podría ser como, si olvido el cómo lo maquillé, lo transmuto, lo cambio. Pero el contenido a veces es útil porque la experiencia previa nos permite prevenir cosas en el futuro, madurar, evolucionar.
Entonces pero sí, sí entiendo la frase y mucha gente lo hace en la connotación de no voy a olvidar lo que sentí. Claro, es más que nada esa connotación de, Sí, o sea, te perdono, pero no lo olvido. ajá, Entonces ten cuidado porque exacto. cualquier cosa, cualquier Sí, detallito que tú hagas, pues yo ya sí, sé, estás y diciendo que sabes, hay o un sea, resentimiento, digamos. exacto. Sí, sí Entonces, al entiendo. final de cuentas, es un poco eso, es la parte de cuando yo perdono, olvido en la connotación negativa precisamente, o Sí, sea, olvido todo ese resentimiento, me libero. Y si es algo que a lo mejor sea chistoso y puedo recordar, genial, pero definitivamente hay cosas que a lo mejor ni siquiera les puedes ver como lo chistoso, ujú, ¿no? Que a lo mejor si son muy duras, no sé, si mi padre me golpeaba cuando yo era niña, y que era muy doloroso para mí, o alguien me llegó a violar, pues a lo mejor no es como que lo vayas a recordar de, ay, no manches, qué divertido cuando me violaron o cuando me golpeaban. Pues no, pero sí generas como esta paz y esta tranquilidad y lo sueltas, ¿no? Y lo dejas ir. Y yo creo que esto es para mí el mayor propósito, no el propósito, como la mayor ventaja, si quisiéramos, decir, si quisiéramos decirle de alguna manera, la mayor ventaja de perdonar. sí. La paz interior y el soltar. Sí, yo estoy de acuerdo con esas ventajas, esos pros que a todos nos convienen. Si no perdonamos, vivimos en un infiernito que nosotros mismos nos pusimos, que es como ir en una pista, queremos llegar rápido a nuestro destino, pero pusimos un montón de obstáculos. Esos obstáculos son los no perdones, Uh -huh. son esos resentimientos. Por tanto, lo contrario, el perdonar sería de una sola vez, quitar todos los topes, quitar todos los obstáculos y fluir. Entonces, agregando lo que ya dijiste, algo que te ayuda al perdonar es fluir mejor. Y fluir te da paz, te da amor, te da alegría, te da disfrute de la vida. Ahora, algunos tips que podamos darles a las personas que nos están escuchando para que puedan perdonar o que se les facilite perdonar. El primero, me gusta mucho tú como lo que hablas sobre el espejo, que el otro es tu espejo. Sí, yo creo que esta parte es, para mí fue una de las partes más reveladoras en mi vida. Ujú, Yo creo que desde que yo empecé a trabajarlo desde esta manera y desde esta perspectiva, el perdón o el ver mis situaciones dolorosas en mi vida, me dio muchísima libertad y fue como, ay, claro. Y sinceramente, y yo sí tengo que decir que desde aquí, desde esta parteaguas en mi vida, yo sí sentí que perdí un poco la memoria en los momentos malos, fíjate. O sea, yo paso momentos malos y luego me dicen, ay, a ver, cuéntame qué pasó, qué te dijo y qué tanto te dijo. Y yo, no me acuerdo, solo sé que peleamos, ¿no? O ujú, sea, pero realmente no guardo en mi memoria los momentos, a lo mejor porque no son tan dramáticos, no, me imagino que momentos a lo mejor muy dramáticos sí los tendré que guardar o sí los guardaré, pero ya es algo que ya no me pasa. ¿Por qué? Porque constantemente cuando sucede una situación negativa en mi vida, ya no volteo a ver al otro, me volteo a ver a mí. Y es esta parte del espejo. El otro siempre te va a ayudar a conocerte, ¿no? Que es un poco lo que decíamos ahorita. Entonces, si la otra persona no me respeta, yo cuando no me estoy respetando, o sea, en qué momentos de mi vida no me respeto. Si la otra persona me hace sentir abandonada, la otra persona me hace sentir rechazada, yo en qué momentos de mi vida me estoy haciendo sentir rechazada o abandonada inconscientemente y en qué otras etapas de mi vida me sentí así, porque de ahí surge ese sentimiento o esa herida que traemos cargando, ¿no? Entonces si el otro me rechaza, yo tengo que hacer una introspección y digo, a ver, me siento rechazada. ¿En qué otra etapa de mi vida me sentí rechazada? No, pues cuando era niña, con mis padres, con mis amigos, yo qué sé, ¿no? Entonces, ok, estoy entendiendo que esto es por esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Aceptarme, ¿no? Aceptarme a mí misma y entender que el otro tiene todo el derecho de rechazarme. O sea que si yo no le caigo bien, no le vibro, no le gusto para estar conmigo ahorita, es válido, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Es meramente la perspectiva como él me ve y yo tengo que aceptarlo, porque la aceptación yo creo que es una parte importante que también hablamos en el apego, aceptar esa situación, pero que a mí no me afecta. Entonces yo lo trabajo aceptándome, yo trabajo amándome, sabiendo lo que yo valgo y reconociendo en el otro que al final, pues también él trae como sus temas y que eso a mí no me corresponde, ¿no? En dado ujú. caso. Entonces a mí el espejo, la ley del espejo me encanta porque en pocas palabras es lo que te gusta del otro lo tienes tú, lo que no te gusta del otro también lo tienes tú. Lo que el otro te alaba o te ¿cómo se dice? O te hace sentir bien, lo tiene el otro. Y lo que al otro, o de alguna manera lo que el otro te quiera cambiar, si a ti te molesta, entonces es tuyo. Si no te molesta, entonces es de él. Es Ok. un poco ese tema. Sí, está súper interesante. Y algo que también yo me he dado cuenta con esto de la ley del espejo es que a veces no es tan evidente para Claro. uno notarlo. Me han preguntado cuando hablo de este tema, cuando doy temas de inteligencia emocional o así, a veces toco un poquito esto, y me han preguntado, oye, pero ¿qué pasa cuando, no tengo un ejemplo así claro, pero ¿qué pasa cuando
la otra persona me hace algo que yo nunca haría. Entonces, ¿dónde está el espejo? Y entonces uno puede ver las contrapartes, es decir, no siempre porque el otro es grosero cuando me he dicho groserías yo, no. A veces puede ser el otro es grosero, pero realmente lo que me molesta no es la grosería. Quitemos lo evidente, la punta del iceberg. Veamos más profundamente qué me molesta. Y a veces podemos llegar a ver cosas como es que el otro se atreve a decir lo que piensa y yo no. Exacto, sí, sí, sí. Entonces a veces podemos ver ese vacío que admiro o que quisiera en mí, que lo veo en el otro y como yo no soy capaz, me molesta. Eso es súper interesante porque ahí es cuando yo digo, no es tan evidente siempre. A veces solamente estás viendo el síntoma, estás viendo la punta del iceberg, como dije, pero si profundizamos, nos damos cuenta que sí hay algo. Entonces siempre va a haber algo, ahí sí, que yo quiero, necesito o estoy peleado con eso que veo en el otro. Por tanto, digamos que la conclusión es, el otro, o sea, la otra persona no es el problema. Sí, el tema soy yo. El tema soy yo, porque si tú no tuvieras que resolver ese problema contigo, no lo verías en el otro. ¿Sí? Y si no es también otra cosa importante, ahorita que tú mencionaste esto que no es tan evidente, también si no es algo que yo quisiera hacer o es algo que yo no haría, también pueden ser emociones que tú traes, ¿no? O sea, es cómo te hace sentir. Y ahí es donde te ves reflejada. No tanto en la acción, sino en cómo tú te sientes con esa situación. Ok, pues me siento, como decía, rechazada, entonces ahí es donde tienes que escarbar, ¿no? Es un poco eso. Entonces sí, no es a lo mejor tan evidente, pero el entender de primera instancia que nada tiene que ver el otro, que todo habla de ti, eso ya es muy liberador para el perdón. Justo ese era el segundo tip que teníamos para las personas, que reconozcamos, gracias a este tipo de, pues, de investigación mental, de darnos cuenta de que el otro realmente no te ha hecho nada. Eres tú la persona que se hace. Te repito, cuando alguien, por ejemplo, te saca el dedo, ¿cómo se llama este? ¿El dedo medio? Cuando alguien te saca el dedo medio, grosero. El dedo grosero. Fíjense, decimos el dedo grosero ya con una connotación negativa, pero es un significado. Pero si yo te saco el dedo, quizá yo aprendí a decir uno, así, ¿no? Es 1, 2, 3. Y si tú lo ves como con el dedo grosero, ¿qué me estará diciendo? Pues piensas que yo te estoy ofendiendo. Entonces, la otra persona no es el problema, eres tú que lo está interpretando así. Es más, aunque sea con esa intención, te saco el dedo grosero con toda la intención de decirte que te metas el dedo grosero, aún así, tú decides pensar, quizá está diciendo uno, y te vas. Es tu percepción la que se ve, la que te afecta o la que te hace que te sientas de tal manera y no la persona. Sí, claro, el otro nunca hace nada. La otra cosa súper importante, todo esto va como aunado, es complementario, es aprender a cambiarle el significado de lo que tú crees que está pasando. Esto mismo del dedo grosero, ¿no? ¿Qué quiero que signifique para mí? Hay una habilidad muy interesante, ayer justo que estaba dando un curso de habilidades de liderazgo para una comunidad de empresarios, les explicaba que pues, no nos enseñan esta habilidad que es súper útil en el día a día, que es la habilidad de reencuadrar. Es decir, una, identificar desde qué marco, desde qué perspectiva, desde qué significado estoy viendo algo, y la otra, si no es útil, reencuadrarlo. Entonces, paso 1, identifico. A ver, ¿desde dónde estoy viendo esto? Tú dices, ¿no? Carla, dices, es que a veces la emoción es la que está ahí diciéndote que no es algo padre lo que estás viendo. Ok, veo la emoción y digo, esta emoción seguro está surgiendo por un marco o una perspectiva, un significado que le estoy dando a las cosas. Me pregunto, ¿desde qué significado le estoy dando? Desde el significado de, no sé, de la humillación o de lo que sea, ¿no? De lo grosero. Ok, ¿desde qué otra perspectiva? Ese es el reencuadre. ¿Desde qué otra perspectiva puedo ver esto? Que me sea más útil. Esa es la palabra útil. No es que todo lo queramos ver bueno, color de rosa. No necesariamente así, que sea más útil en el momento. Aquí no me conviene. Por ejemplo, si nos vamos a un tema ya muy como laboral, quiero venderte a ti un curso, pero tú me estás nada más criticando que está bien feo mi curso, que los temas ni siquiera son relevantes, pero hay algo que me dice que sí lo quieres comprar. Entonces yo decido me enojo porque estás criticando mi curso, pero yo me pregunto, a ver, ¿por qué estoy enojado? Porque me está criticando el curso, me está diciendo que no valgo nada. Pero para mí, desde mi punto de vista, pero quiero que me compre. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo ver? Lo puedo ver como una objeción, lo puedo ver como un reto, para que se anime y hasta le voy a decir que si no le gusta le regreso su dinero y así, ¿no? Y entonces te digo, ok, Carla, va, piensas tú que no va a servir de nada, que los temas no son interesantes, pero yo sé que le ha servido a muchísima gente, te reto, métete, si te gusta la primera hora lo pagas, si no, no. Y ya tú puedes decir, va, órale, pero conste, no te voy a pagar nada hasta que no me guste, órale.
Entonces ya pude verlo diferente, me Ujú. fue más útil ese reencuadre, esa forma distinta de ver. Claro, y esto pasa en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, es que es impresionante, digo, ya no nada más hablando de cosas que nos hagan sentir mal y tengamos este resentimiento, ¿no? Yo creo que el cambiar el significado de las cosas para que nos ayude a superar como todos esos temas negativos, ¿no? Como incluso la muerte, que ya hemos hablado un poco del tema, darle otro significado para evitar ese miedo o esas connotaciones pues negativas, ¿no? Sí. Y bueno, también otra cosa súper importante que a mí me encanta es entender la humanidad del otro. Esto yo lo leí, fíjate, este libro me encanta, es maravilloso, el libro que escribió el Dalai Lama y Desmond Tutu, que se llama El libro de la alegría, y hablan de 8 cualidades para ser feliz. Y entre esas cualidades, bueno, viene la gratitud, viene la percepción, vienen muchas cosas, y viene el perdón, ¿no? Entonces decía que el perdón, bueno, también viene otra que me encanta, que es el sentido del humor, que dice reírte a veces es Ujú. bueno, ¿no? O sea, es reírte de ti mismo, o sea, me pasó esto, me caí, pues me río y me divierto, ¿no? Y decía que el humor y que la humanidad eh, vienen de la misma raíz que es humus, que es tierra, ¿no? Entonces hablaba mucho de que el perdón es entender esa humanidad, y esa humanidad quiere decir que todos venimos del mismo lugar, de la tierra, ¿no? Entonces entender que de alguna manera todos queremos ser felices. Entonces que Ujú. todos buscamos o hacemos las cosas para ser felices o para evitar dolor. Entonces yo te estoy ofendiendo para yo, según yo, sentirme tranquilo Exacto, y según yo ser feliz, exacto. ¿vale? Tu vehículo que según tú elegiste para ser feliz y dejar de sufrir. Exacto, entonces para mí esta es la herramienta que yo conozco que en teoría me hace feliz, ¿no? O sea, que yo creo que me va a dar la felicidad o la plenitud. Entonces, o evito el dolor, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que a lo mejor no tiene pareja, no la tiene por evitarse ese dolor. Entonces dice, mira, mejor aquí en mi zonita de confort, medio feliz, pero no me arriesgo, ¿no? A tener una pareja ya que me lastimen. Entonces, constantemente estamos haciendo las cosas para ser felices o para evitar el dolor. Entonces yo creo que esta parte es súper importante, entender que el otro, todo lo que hace, lo hace desde su perspectiva y con las herramientas que él tiene o ella tiene que creen que le va a dar la felicidad. Entonces cuando yo entiendo esa humanidad, entiendo que esa persona también tiene su historia de dolor, que tiene sus programas, que pasó una infancia de cierta manera, que la ha pasado a lo mejor fatal, que es muy duro, pero no porque sea malo, al contrario, porque es una persona que más necesita amor. Yo siempre he dicho, la gente más dura, más grosera, más mala, entre comillas, ¿no? En el mundo, es la gente que de verdad está más falta de amor, ¿no? Sí. Entonces, si yo lo comprendo desde mi perspectiva, yo entiendo que tú estás haciendo las cosas desde tu propia historia de dolor, como tú dijiste hace rato, en vez de yo reaccionar y ponerme al tú por tú, que más que ponerme al tú por tú es o sea, yo siento que es caer en la ilusión, ¿no? O sea, el hacerlo real. Entonces, más que eso, es, vaya, te doy la mano, si la quieres, aquí la tienes, y te puedo abrazar y te puedo dar todo el amor que necesitas, ¿no? Si no la quieres, también es válido. Pero yo lo entiendo, entonces yo lo vivo Ujú. desde la paz. Y yo creo que esa parte es súper Sí, importante. fíjate, eso es, sí, sí, súper importante entender que todas las personas quieren ser felices y dejar de sufrir, solamente que escogen diferentes vehículos para satisfacer eso. Y, pues, lamentablemente, quizá en varios de nosotros, ese vehículo que escogemos no nos da lo que estamos buscando. Claro. O sea, quiero vengarme porque pienso que eso va a quitar mi dolor y satisfacer mi placer. Ajá. Y quizás es tan momentáneo que un instante después de cometer la venganza, me voy otra vez al infierno. Y Ujú. por tanto, no son vehículos adecuados, pero bueno. En programación neurolingüística utilizamos una palabra que es, bueno, dos palabras que es intención positiva. Y decimos, hay un principio que es, todas las personas hacen lo que hacen por una intención positiva. Ujú. Nada más que esta intención positiva está arraigada en el inconsciente. Inclusive los pederastas. Sí, Un claro. pederasta hace lo que hace por una intención positiva. Pues positiva para quién, dicen algunos. No, espérate, es que hay que entender el inconsciente. Entonces el inconsciente tiene la necesidad, en la mayoría de los casos, no quiere decir que en todos, de replicar lo que le pasó, porque se sabe que un gran porcentaje, 80-90% de los que se han entrevistado, encuestado o lo que sea, de los pederastas han sido violados de Claro. niños. Entonces el inconsciente se queda con un trauma tan fuerte y doloroso que lo que hace es replicar lo que le hicieron para ver si con eso entienden qué pasó y baja su dolor, Ujú. pero ya está arraigado a nivel inconsciente. Entonces, hasta en un acto que podríamos decir reprochable, negativo, etcétera, desde lo cultural, social, podríamos verlo desde lo profundo, algo muy positivo. O sea, es muy noble del inconsciente hacer Claro. eso, muy noble porque te quiere salvar, te quiere proteger.
pero no entiende el inconsciente de moral, de qué es bueno, qué es malo. Cuando yo me enfoco en la intención positiva o en la razón de la humanidad, de por qué hace lo que hace, es más fácil que yo, al comprender, no me afecte tanto. Por supuesto que esto no habla de aceptar o de justificar el acto, Claro. no, habla de entender el acto para que nosotros en el juego interno podamos estar en paz, ¿sí? Ya luego veremos cómo resolvemos el juego externo, pues, que lo encarcelen y mientras le den rehabilitación, no sé, ese sería el juego externo, pero el juego interno ahorita es el más importante. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que hay un tip súper importante es entender la humanidad, entender cómo funciona la mente y entonces saber que tú tienes una mente, que el otro tiene una mente y por tanto, al entenderlo, creo que podemos trascender más rápidamente las cosas. Claro, y también entender la parte de que si tú a veces haces cosas que ofenden al otro, pero que para ti son de lo más X, entonces ahí te dices, claro, yo también he hecho cosas que al otro no le agradan, porque porque yo le doy la connotación negativa a eso que hace él, cuando a lo mejor para él es algo normal o es algo que no tiene nada malo, ¿no? Y ahorita tú mencionaste la palabra justificación y me encanta, y de hecho, bueno, dice un curso de milagros, me gusta mucho esa frase, dice, si tú justificas constantemente tus percepciones erróneas, ¿no? De alguna manera las haces reales, ¿no? Entonces sí, no se trata de justificar, pero sí entender lo que tú dijiste, o sea, entiendo por qué y soy compasiva con el por qué de esa persona está actuando de esa manera, ¿no? Y el ser compasivo no quiere decir que, bueno, síguelo haciendo, no, es como, ok, ahora entiendo por qué lo hiciste, soy compasiva y como tú dices, el juego externo, el ir viendo de qué manera lo podemos trabajar, ¿no? Pero... Fíjate, un tip dentro de este tip que dimos de entender a la humanidad del otro es lo que decía Sócrates, ¿no? Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Si tú te conoces a ti mismo, sí, a ti misma, cómo funciona, que yo también la riego, que yo también tengo malas interpretaciones, que yo también tengo fantasías, que yo también bla, 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 el otro también lo puede hacer. Y si tú consideras que tienes libertad de hacerlo, ¿por qué el otro no? Sí. Y si tú, o sea, entre más te conozcas a ti mismo y entiendas que ese tú mismo, esa naturaleza en ti también está en los demás, creo que sería más sencillo comprender al otro. Sí, porque dices, ay, claro, yo también lo he hecho. Yo también he pensado en que quiero matar a fulanito, sí, ¿no? O sea, y es normal, sí, pero cuando alguien llega y te diga, te odio, dices, te mega ofendes, y dices, bueno, claro que yo también a veces he sentido eso, o he querido decirlo, fíjate que esa es la clave, aquí te lo comparto y se los comparto, a fin que no creo que lo escuche mi novia. Y al rato. Y al rato, a ver, dijiste. No, esa es la clave de por qué nos estamos llevando tan bien. Llevo poquito con ella, unos 5 meses, pero esa es la clave. Cada vez que ella lo hace naturalmente, se lo aprendí. Y cuando me hace algo, bueno, me hace, ya estoy diciendo, cuando hace algo que a mí me molesta o me incomoda, que no son muchas cosas, francamente, pero que pasa, lo primero que yo hago es decir eso yo también lo hago. O sea, cuando me dice algo o me eleva el tono de voz, ponle, ¿no? Y yo, y antes de responder le digo, eso yo también lo hago. Yeah. Entonces, al conocer a mí mismo, yo, repito, no justifico, entiendo porque ella sí no puede hacerlo si yo sí. Uh-huh. Y entonces, sin que ella se dé cuenta, yo simplemente digo, claro, yo también lo hago. Sí, está bien. Y ya no lo trasciendo, no lo discuto porque ni siquiera me molesta, es algo insignificante. Claro. Que antes sí me afectaba y molestaba y discutía en otras relaciones. Sí, totalmente. Es un tema súper amplio, la verdad es que a mí me encanta. Y nomás yo quiero cerrar con una frase que me encanta de Gandhi, que es la de ojo por ojo. No, es... Diente por diente. Sí, es ojo por ojo y dice, y el mundo se quedará ciego. Ya. Entonces, ¿a qué va con esto? Hay que romper. Fuego con fuego no se apaga, ya, ¿no? Sí. Es cambiar. Si el otro me está agrediendo, bueno, está haciendo algo que yo estoy considerando una agresión, entonces yo ahí tengo la responsabilidad, yo creo que esa palabra es clave que hace rato dijiste, sí. La responsabilidad de sumarle, de echarle más leña al fuego y crear más violencia y crear frecuencias más negativas y sumergirme más en situaciones dolorosas, o yo también tengo la responsabilidad de detenerme y cambiar completamente el modo, ¿no? Sí, así es. Mencionabas. Y lo que yo les dejo, pues, es la frase que rescato de la historia que les comenté del monje, que la naturaleza de otros no interfiera, ni afecte, ni influya en tu verdadera naturaleza. Que es amor. Así es. Gracias. Bueno, sí, gracias por un episodio más, Carla. Y pues muchas gracias, Abel. Quienes nos escuchan, ya saben, compartan esta información, coméntenos, síganos y nos vemos en el siguiente.